También de esta Cámara Alta ya están listos para comenzar con esta reunión de trabajo, por lo cual nosotros lo invitamos a que nos acompañe. Hoy llevamos a cabo esta reunión de trabajo de la Comisión de Turismo y senadores y senadoras invitados que tienen el interés de escuchar la presentación de la actualidad turística de México y sobre todo hacer algunas aportaciones y comentarios de sus estados, de sus regiones en materia turística. Por tal motivo me permito darle la bienvenida al señor secretario Enrique de la Madrid al Senado de la República, particularmente por todas las atenciones que siempre hemos recibido los senadores de la Secretaría, de los funcionarios, cada vez que tenemos alguna gestión, algún tema de nuestros estados. Siempre subrayo esto porque parte de la tarea permanente que tienen los senadores y senadoras es precisamente ir gestionando asuntos de sus estados en distintas secretarías. Y en algunas ocasiones llevamos a nuestras reuniones algunas quejas de que no tenemos la atención en algunas áreas, pero en turismo siempre tenemos la puerta abierta, en turismo siempre tenemos un apoyo total y absoluto, y creo que es buen momento para agradecer esas atenciones que facilitan el trabajo de nuestras compañeras senadoras y nuestros compañeros senadores. Pues esta es tu casa, señor secretario, te agradecemos nuevamente que estés con nosotros y sin duda es de gran interés para todos nosotros conocer las estadísticas, las cifras turísticas, que además han sido muy buenas en los últimos años. Es el sector de los que más crecimiento han registrado en el país en estos últimos años. Agradezco también al licenciado José Salvador Sánchez, subsecretario de Calidad y Regulación, que nos acompaña en esta mañana, al licenciado Miguel Alonso Reyes, director general de Fonatur, así como a los demás colaboradores que el día de hoy le acompañan. Sean todos ustedes bienvenidos. Quiero comentarte, secretario, que además de los senadores integrantes de la Comisión de Turismo, también nos acompañan otras compañeras senadoras y senadores con el interés del sector turístico. El Senado de la República siempre estará dispuesto a trabajar de manera conjunta con la Secretaría que usted dignamente dirige, y si estás de acuerdo, secretario, podemos empezar precisamente con la presentación del panorama general sobre el sector turismo, y posteriormente abriremos el micrófono a las señoras senadoras y señores senadores para que puedan ir haciendo sus intervenciones, sus comentarios, sus preguntas, sus planteamientos, y agradecer que vayas respondiéndole. Sin más preámbulo, compañeras y compañeros, amigos de la prensa que nos acompañan, le cedo la palabra al maestro Enrique de la Madrid, secretario de Turismo de México. Gracias, señor secretario. Gracias, senador presidente. Gracias, Félix, por la convocatoria. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes, a los senadores y senadoras que están aquí esta mañana. También agradecer a la presencia de los funcionarios de Miguel Alonso de Fonatur, del subsecretario Sánchez y de los demás funcionarios de la Secretaría, y a los aquí presentes. Si se me permiten, efectivamente podría yo dar una primera presentación. Trataré de ser rápido para que más bien privilegiemos el diálogo, pero quizá dar algunas cifras de cómo va el turismo en México, y que afortunadamente, como aquí lo mencionan, pues el turismo va muy bien. Yo creo que por un lado hay que recordar, pues es un sector económico grande. Al inicio de esta administración representaba el 8.4 del PIB, hoy es el 8.7. 8.7 todavía son cifras al 2015. Uno esperaría que todavía en el 16 hubiera crecido un poco más, y es bueno compararlo, por ejemplo, con cómo se ve con respecto a la industria de la construcción, a la minería, al propio sistema financiero. O sea, es un sector grande.
es un sector grande y que afortunadamente está creciendo nuevamente. Hay que recordar también el año pasado, tuvimos, ahí nomás, ¿quién la mueve, Leo? Eric. El año pasado alcanzamos los 35 millones de visitantes del exterior. Con eso, de acuerdo a cifras ya preliminares, con eso seríamos ya el 8º país más visitado en el mundo. Y digo el 8º porque podría incluso llegar al 7º. Ojalá nos quedáramos en el 8º, porque es mejor un sólido 8º que un frágil 7º. Y si no, lo que hacemos en el año 17. Entonces, 35 millones de visitantes, pero muy importante es que otra vez esto compara muy bien con lo que ha crecido en estos 4 años. Ha crecido el equivalente a 11 millones de visitantes más, que es todo lo que recibe Brasil y Argentina juntos en un año del exterior. O sea, eso ha crecido. Y también recordar que pasamos del número 15 al número 8 en estos 4 años. En términos de divisas también es muy importante porque más relevante que el número de visitantes es cuánto se gasta. Y estamos cada vez más cerca de los 20,000 millones de dólares, también es un crecimiento del 54%. Y eso también nos estaría haciendo el país número 14 en términos de ingresos internacionales. Habremos pasado del 22, que creo que éramos, al 14. También un avance muy importante, y ahí ese es quizá el reto más relevante. Debemos andar luchando por estar entre los 10 primeros países en términos de ingreso, no nada más en términos de visitantes. Recientemente tuve la oportunidad de estar en Argentina, en el Foro Económico Mundial, y ahí la UEF emitió un documento que lo hace cada 2 años, en donde habla de la competitividad del sector turístico a nivel internacional. Y ahí también nos dieron la buena noticia de que alcanzamos el lugar número 22, avanzamos 8 lugares con respecto a los 2 años anteriores, pero avanzamos 22 posiciones con respecto al año 2013, que éramos el número 44. Y también interesante el índice porque habla muy claramente de cuáles son las áreas de oportunidad, que las hay, pero quiere decir que podemos seguir creciendo. Entonces ahí también en esa parte vamos bien. Hay que recordar que en términos de divisas netas, porque siempre hablamos de los ingresos brutos, pero lo que importa es cuánto se queda al final del día el país. Recibimos dineros del exterior, pero también los mexicanos cuando viajamos, pues sacamos divisas, el neto es el que importa. Alcanzamos el año pasado 9,373 millones de dólares, y si se fijan, pues compara muy favorablemente contra los menos 12,000 que hoy en día nos da el sector energético. Claro, tiene que ver con la caída de los precios del petróleo, tiene que ver también con la caída de la producción, pero el efecto al final del día es que nosotros estamos contribuyendo, es una balanza positiva. Esto ha ocurrido además en un ambiente relevante. Por ejemplo, hemos crecido nuestra participación en el mercado norteamericano. Los Estados Unidos son, por mucho, siguen siendo el mercado más importante para México en materia de turismo. Representa algo así como el 60% de todos los viajes que llegan a México por avión del exterior, pero nos habíamos quedado, si se fijan, digamos, como del año 2010 para atrás, prácticamente 10 años, nos habíamos quedado en un 14% de participación de mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 100 norteamericanos que salían de Estados Unidos, 14 venían a México. Bueno, pues a partir del año 2011, y después se ha venido acelerando, la preferencia por México ha venido creciendo. Y ahora de cada 100 viajes que hace un norteamericano al exterior, 18 vienen a México. O sea, hemos crecido participación de mercado, que creo que es otra buena manera de medir cómo vamos. Y esto se ha hecho al mismo tiempo que hemos logrado una mayor diversificación, porque en el año 2005 los Estados Unidos representaban el 70% de todos los extranjeros, y en el año 2016 andan por ahí del 60%. O sea, hemos mejorado 10 puntos en términos de diversificación, y lo apunto de una vez, es sin duda uno de los temas en donde la Secretaría se va a enfocar más, también por instrucciones del presidente, porque es obvio que con la experiencia que estamos viviendo ahora con los Estados Unidos, y lo veía yo hace un momento en una entrevista que le hacían a Rafael Fernández, en donde le decían en televisión, bueno, este escenario actual nos tiene que enseñar a los mexicanos pues que al final del día tenemos que diversificarnos más. Es obvio que la economía norteamericana pues es muy fuerte, seguirá jalando, seguramente la mayoría de nuestras exportaciones tendrán que ir allá, el turismo es una exportación, pero también es obvio que, pues, que es una economía menos predecible que lo que era hace 2 años.
Y dentro de esas cosas, pues a lo que nos debe todos hacer a reflexionar es que tenemos que tener una política mucho más clara de diversificación. Y en ese sentido, por ejemplo, veamos cómo Reino Unido, esto viene siendo 2016 contra el 2012, Reino Unido, por ejemplo, ya rebasamos el 500,000 de visitantes del exterior el año pasado. España va creciendo. España también hay que reconocerla, que tampoco salen tantos españoles fuera de España como salen alemanes o ingleses. Entonces, por eso tampoco vemos números más altos y, sin embargo, creciendo, ¿no? Alemania, ya también el año pasado, 230,000 personas que vienen de Alemania y creció al 16%, o sea, eso fue una buena cifra. Francia, también ya estamos cerca de los 200,000. Y si vemos, por ejemplo, América Latina, bueno, Colombia fue un fuerte salto. Eso se debió sobre todo cuando a partir de la Alianza del Pacífico se liberaron las visas. O sea que ese es un tema que también yo apuntaría, sobre todo en el Senado. Yo creo que tenemos que tener todos más acercamiento con la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo haré yo también, porque en la medida en que vayamos liberando solicitudes de visas, el turismo crece. Y más cuando hay otros países que parece que van en reversa. Hay otros países que más bien las están haciendo más difíciles, más exigentes, pues la gente viaja a donde le resulta más fácil viajar. Entonces, en el caso de Colombia, pues crecieron de manera dramática. Argentina, el año pasado Argentina creció 22%, y en lo que va del año está creciendo arriba del 30% el número de argentinos que vienen a México. China, que todavía yo creo que es un crecimiento modesto, ese va a crecer todavía más, ahora que finalmente ya tuvimos la semana pasada la llegada de la primera línea china a México, porque siempre me regañan los de Aeroméxico, no me regañan porque no me pueden regañar, pero siempre hay que aclararlo antes de que me critique alguien, pero siempre me reclaman, oye, siempre dices que la línea china, cuando nosotros llevamos muchos años volando a China, y tienen razón. Aeroméxico vuela a Shanghái y probablemente viaje pronto a Beijing, pero sí es la primera línea china, la que viene a México, que es China Southern, que ya abrió también su vuelo a partir de la semana pasada, creo que son 3 veces a la semana, y después pues ojalá que se vuelva a extender. Entonces, estamos tras los mercados asiáticos, veamos, Asia ha crecido en este periodo de 4 años 100% y Sudamérica el 70%. Ahora, siempre hablamos del turismo internacional, pero habiendo dicho eso, el más importante es el nacional. ¿Por qué? Lo es en términos de número y en términos de valor. Se estima que 226 millones de viajes de mexicanos tuvieron lugar el año pasado, 226. Y eso es 20% más en estos 4 años, y de esos 80 millones, casi 90 millones llegan a hoteles, a cuartos de hotel. Y algo todavía más relevante, o igualmente relevante, es que los últimos 6 trimestres, el Producto Interno Bruto del turismo está creciendo por arriba del resto de la economía. Al tercer trimestre del año pasado, al tercer trimestre, el PIB turístico crecía al 3.8, mientras que el resto de la economía crecía al 2.3. O sea, estamos creciendo 1,5 puntos más que el resto de la economía. Y lo mismo si lo medimos en términos de generación de empleo. O sea, también está creciendo el turismo en generación de empleo por arriba del resto de la economía. Y eso también lo quiero destacar bajo este enfoque. No cabe duda que este es un sector donde todavía tenemos muchas áreas de oportunidad también en términos de mejora salarial. Pero lo que también es un hecho en el mundo es que hoy en día crecen las economías en el mundo, pero no necesariamente generan empleo. Y más bien a veces va al revés. Parte de la discusión hoy en día en Estados Unidos es que antes el 20% del empleo estaba en la manufactura, y hoy solamente el 8% del empleo está en la manufactura. O sea, hay sectores que incluso pues van perdiendo su participación en el empleo. En el turismo eso no pasa. El turismo es un sector tremendamente intensivo en gente, y yo creo que va muy bien con la vocación y las necesidades del país, pues que tenemos, si algo tenemos es gente. Somos un país donde en los últimos 40 años hemos duplicado la población. Es dramático, pero luego son cosas que se nos olvidan. En los 80s éramos 80, y en el año 2016 somos más de 123 millones de mexicanos. O sea, el esfuerzo que ha hecho el país para atender las necesidades de una población que duplicó, pues es enorme. Y luego yo creo que por eso, pues no todos los beneficios están donde los quisiéramos tener, porque
crecen más los invitados que lo que crece el pastel, ¿no? Entonces, está difícil que crezca luego el pastel a ese ritmo. Y ponemos cifras de arranque del año para que también vean cómo va. Estados Unidos, el número de visitantes, esto es muy importante porque siempre una pregunta que es muy común que nos formulen cuando vamos a medios de comunicación es que si nos ha impactado o no el fenómeno de los Estados Unidos o la llegada del nuevo presidente. Yo les diría que sí de un lado y no del otro. No ha impactado en términos del número de norteamericanos que llegan a México. Esto es al mes de febrero. Los que llegan por avión, que son en los que nos fijamos más porque explican el 80% de los ingresos, está creciendo a tasas del 10%. Es más o menos la tasa que traíamos anualizada. Canadá afortunadamente se recuperó porque el año pasado estaba plano y ya creció al 6%. Argentina, el número que les dije, creciendo al 31%. Y Brasil, que también se había caído, sobre todo por la crisis económica allá, creciendo al 29%. Y hay otros países que tenemos que anotar para tratar de entender mejor. Italia, creciendo al 11%, seguramente ahí ya se ve reflejado el vuelo. Ahí ya se ve reflejado el vuelo de Alitalia, porque ya estás viendo ahí las nuevas llegadas. Y en términos de ingresos de divisas, también nada más para hablar ya de lo que va del año, también ya crecimos 10% con respecto al mismo periodo del año anterior, las llegadas internacionales 4%, y los cuartos ocupados también creciendo al 3.3%. Entonces, esa parte va bien. Si se considera la devaluación, la derrama económica en pesos es mucho y tiene razón, si lo pasas a pesos, la derrama todavía es mucho mayor. Y esto también es interesante ver que, sí, efectivamente, o sea que en pesos todavía es mucho mayor. Y luego, algo de lo que también cada vez hacemos más énfasis, y también es algo que nos ha instruido el presidente, es que al turismo hay que sacarle más jugo, mucho más, porque es un sector que va muy bien, pero podría derramar más, y podría derramar más en dos lados. Podría derramar más si generáramos más cadenas de valor, si sustituyéramos todavía muchas importaciones en el sector turístico, y esas importaciones se convirtieran en empresas mexicanas y en empleos de mexicanos. De acuerdo a un estudio al cual hemos tenido acceso, hoy en día la industria hotelera y la industria restaurantera importan el 60% de sus insumos, 60%. Bueno, pues ahí hay un área de oportunidad en donde los mexicanos debiéramos de sustituir una parte de esas importaciones y se volverían empresas mexicanas y empleos de mexicanos. Ahí hay un área. Y la otra es algo que hemos venido platicando también con los empresarios y también ellos mismos nos lo han planteado, cómo hacerle para que el nivel de vida y la calidad de vida de los destinos turísticos sea la mejor. Porque de lo que se trata es que tengamos zonas hoteleras de primera y comunidades de primera. Y eso es algo en lo que aquí compartimos, yo creo que todos esa visión, y es algo en lo cual también estamos trabajando. Pero ahora, para llevarlo a números, en términos de generación de empleo, veamos cuáles son los estados que han crecido más en términos de generación de empleo. Y a la cabeza, pues están dos de los estados turísticos por excelencia, y también el otro día el gobernador de Tlaxcala tampoco me regañó, sino que me reclamó, y me dijo, es que no estás tomando en cuenta que en Tlaxcala también estamos creciendo en turismo. 4 hoteles más en Tlaxcala, pues te hacen la diferencia. O sea, se están creciendo en hotelería cuando antes era algo que prácticamente estaba sin moverse. Entonces, ahí están las cifras, y también veamos cuáles son los estados que también están creciendo más. Aprovecho el comercial porque pues es ni modo, es comercial. Cuando analizamos a México en promedios, no salimos muy bien librados, porque decimos, pues es que México crece al 2.3% promedio, crecimiento mediocre, visto así sí, pero cuando desagregamos el país y lo vemos por estados o por regiones, hay estados de la República que llevan los últimos 12 años creciendo a tasas del 5% o del 4% o hasta del 6%. O sea, hay estados de la República que tienen tasas de crecimiento de país asiático, ¿sí? Por ejemplo, me viene a la cabeza, porque estuve recientemente ahí, Aguascalientes. Aguascalientes lleva creciendo los últimos 12 años arriba del 5%. Quiere decir que en 15 años duplica su PIB, en 15. Y perdón que lo diga, pero son hechos. Tienes estados como Oaxaca, que lleva los últimos 12 años creciendo al 1.
Mientras que a Aguascalientes le llevaría 15 años duplicar su PIB, a Oaxaca le llevaría 100 años duplicar el PIB. Entonces, no creo, desde mi humilde punto de vista, que no hay un problema de saber por qué es que uno crece más bien, no hay un problema de saber que unos están creciendo bien y otros menos bien, y tampoco es muy difícil descubrir por qué. Los estados que están integrados a la globalidad, los estados que están metidos en el mundo integral, los que están en la manufactura, los que están en el turismo, son los estados que están creciendo. Los estados que no han podido incorporarse a la globalidad, los estados que siguen aislados de ese mundo, son los que no están creciendo. Creo que desde ese punto de vista, pues la respuesta está fácil, ¿sí? Pero lo digo porque muchas veces llegamos a la conclusión de que el país está creciendo de manera mediocre. Hay regiones que están creciendo de manera mediocre y esas son las que te bajan el promedio. Y esas son a las que hay que subir y esas son a las que hay que integrar. No hay que desacelerar a las que van rápido, hay que acelerar a las que van lento. Y aquí también están las cifras de cómo van los crecimientos en la economía. Que quedé de que no iba a hablar tanto, entonces me voy a apurar. Sí hay explicaciones de por qué vamos bien. Y aquí hay algunas, quizá algunos podrían proponer otras. Pero sin duda algunas de las explicaciones son que hemos ido mejorando en conectividad, cada vez hay más líneas aéreas que llegan a México y cada vez hay más vuelos al interior del país. Tenemos un sistema financiero que ha apoyado el crecimiento del sector, porque tienes financiamiento que te permite generar más hoteles, más carreteras, más aeropuertos, más marinas, más campos de golf, más restaurantes. Hay financiamiento y el financiamiento es mayoritariamente doméstico. ¿Sí? La banca comercial y la banca de desarrollo han funcionado bien. La banca comercial en estos 4 años ha crecido 60% su saldo al turismo y la banca de desarrollo como 130%. Entonces hay banca para el sector turístico en el país. Sin duda la recuperación económica ha funcionado en Estados Unidos cuando veníamos de la caída, pero hoy en día que tenemos una situación complicada, México no se ha visto afectado. Y es lo que no dije cuando dije que el fenómeno sí nos había impactado. También como dato duro, el número de mexicanos que salimos al exterior en el mes de noviembre y diciembre cayó 10%, O sea, los mexicanos estamos viajando menos afuera. Y supongo, ese dato sí no lo tengo duro, pues que supongamos que el 80% de esos viajes eran Estados Unidos. Entonces, eso también ha impactado ahora como un impulso adicional el viajar todos por México. Un sector privado mexicano robusto, competitivo, o sea, tenemos empresarios en este sector de primera, a todos los niveles, desde los más grandes y más encumbrados hasta los empresarios más modestos, pero el sector turístico muy competitivo. Tenemos que asumir que algo hemos hecho bien en el gobierno, tampoco vamos a darle puros méritos a los demás. Yo creo que tenemos un gobierno federal bien coordinado. La verdad, este es un sector donde depende que salgan bien las cosas en comunicaciones, depende que salgan bien las cosas en migración, depende que salgan bien las cosas ¿no? en temas de seguridad. O sea, es un sector que depende mucho, pero también creo que hemos ido logrando todos una buena coordinación con los estados y una buena coordinación con los municipios y una buena coordinación con los legisladores. Entonces, es la suma, yo creo que es la suma de los esfuerzos, lo que se ve plasmado ahí, y una estrategia de promoción a través del Consejo de Promoción Turística también, creo que cada vez más segmentada, cada vez más inteligente. Hay medios ahora más claros para saber y llegar a los que te importan, qué segmentos de mercado, qué tipo de turismo. Entonces yo creo que hay ahí una inteligencia que nos ayuda. Yo podría seguirme hablando, pero no es el propósito. Yo creo que aquí está un poco, digamos, el panorama de dónde andamos. Simplemente, si yo quisiera resumir, me parece que hay 2 cosas en las que queremos profundizar en la Secretaría. En el mundo exterior, lo que queremos es más diversificación. O sea, vamos a ser más agresivos en diversificarnos a otros mercados. Vamos más por Asia, vamos más por Europa, vamos más por América Latina. No vamos menos por Estados Unidos, simplemente vamos más por otros. Para que en el balance, ojalá que a lo largo de los años, Estados Unidos representara algo así como el 50% de los viajes del exterior. Yo creo que hay que a veces tratar de ponerse ciertos indicadores que nos den a todos más seguridad. Y en la parte interna, de lo que se trata es complementar, así lo dice la OCDE, complementar nuestro exitoso modelo de sol y playa, que ese siga siendo exitoso, que ese siga caminando bien, que ese lo sigamos impulsando,
pero hay que complementarlo con más turismo en el resto del país. Nosotros decimos que el turismo es tan bueno que hay que llevarlo a todo México. Y la verdad es que todo México tiene aptitud turística, todos. Entonces ahí yo creo que es seguirle metiendo al tema de pueblos mágicos, que ya son 111, y que por cierto es un programa que cada vez interesa más, incluso ya hay hasta la sugerencia de que pudiéramos hacer una versión de pueblos mágicos internacional para América Latina, que pudiéramos hacer algo a partir del modelo que tenemos. Es generar también, fortalecer las ofertas turísticas locales, y ahí es donde la Sectur, que la verdad es que tiene un presupuesto demasiado modesto, y que ojalá pudiéramos a lo largo de los años repercutirlo, porque hay ciertas inversiones, cuando mejoras el centro histórico de algún lugar, cuando le metes el dinero a un museo, cuando mejoras las calles y los adoquines, esas son inversiones o coinversiones que hacemos la Federación, los estados y los municipios. Y la verdad es que todas esas acaban teniendo un impacto de aumento de inversión privada y de aumento de flujo. Y la otra es focalizarnos en ciertos productos como el turismo de negocios, el turismo cultural, el turismo médico, el turismo deportivo, y quizá encontrar esa vocación entre lo local y algún tipo de turismo. Yo creo que si esa es digamos, el objetivo que perseguimos y a partir de ahí trabajamos en acciones, yo sí creo que este es un sector que no tiene por qué bajar este ritmo de crecimiento. Estamos tan acostumbrados, tantas personas tan acostumbradas que cuando nos va bien nos tiene que ir mal, ¿no? Hay muchos que les preguntas, oigan, ¿y esto cómo? No, pues ya va a tener que empeorarse porque va muy bien. No es cierto, porque este es un sector en el cual tenemos muchísimo mercado por abarcar. Primero, México tiene muchísimo territorio por seguir haciendo ofertas y productos turísticos. Y mundo hay todo. ¿Sí? Mundo hay todo por el cual ir a traerlo y a capturarlo, y mexicanos también. Entonces no hay ninguna razón de fondo para que este sector no siguiera creciendo a las tasas a las que vamos, y yo creo que esa debería ser la vocación. Hagamos que el turismo se siga consolidando como uno de los principales motores de la economía, como uno de los principales generadores de empleo y sobre todo como uno de los principales factores de bienestar de los mexicanos. Y yo creo que este es el sector en el cual los mexicanos tenemos que seguir apostando. Y yo ahí dejo mis intervenciones. Muchas gracias, señor secretario. Excelente presentación, números sin duda muy alentadores, muy positivos para México y sobre todo la gran perspectiva que hay de crecimiento a futuro. Yo quisiera preguntarle a las compañeras senadoras y compañeros senadores si quieren hacer uso de la palabra para ir dándoles el micrófono. Empezamos con la senadora Luz María Beristain. Adelante, señora senadora. Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida al secretario de Turismo